presentación. Ante todo, muchas felicitaciones. Creo que es una presentación que está como muy bien diagramada, muy bien pensada. Acogiste las super sugerencias que te hicieron los profesores y creo que en general pues está muy completa. Este es un tema que es básico para lo que vamos a ver de fisiología pulmonar. Si uno no entiende esto, lo demás le va a costar mucho más trabajo. No suele ser fácil de aprender. Este es un tema que decía el doctor Guillermo Ortiz hace mucho tiempo. No es de leer en Transmilenio, sino hay que sentarse con mucha calma a tratar de entenderlo y, y tengan paciencia y léanlo muchas veces y tengan muy claros cada uno de los principios físicos que se están utilizando y van a ver que si logran ser maestros en este tema van a ser muy buenos tomando decisiones en componentes de la ventilación mecánica, que es uno de los temas grandes del cuidado intensivo. Quisiera dar de manera inicial la palabra a los distintos profesores. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Ya habilité micrófonos y cámaras. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la gran concurrencia que tenemos el día de hoy. Esperamos que esto se siga repitiendo semana a semana y que cada día este curso tenga más fortaleza. Segundo, felicitar a Juanita porque pues, como lo dijo Pablo, estos temas son fundamentales para el entendimiento de la fisiología respiratoria y poderlo aplicar a la fisiopatología, en especial a la ventilación mecánica. Entonces, creo que hizo una revisión completa, hizo la adaptación respecto a las indicaciones que se le dieron en la presentación inicial. Entonces, felicitar a Juanita. Esperemos que la transmisión del mensaje sea lo suficientemente satisfactoria para que todos hayamos aprendido un poquito más. Muchas Perdón, gracias, muchas profesor. gracias. Jaime. Pablito, gracias. Buenas tardes para todos. Realmente nos estaba haciendo falta este espacio para encontrarnos, para charlar un poco de fisiología. Yo quiero unirme también a la felicitación que dio Iván y que dio Pablito a Juanita. Realmente creo que lograste el mensaje de lo que se quiere en esta primera reunión, en donde fundamentalmente tocaste temas que como estaba mencionando Pablo, son importantísimos conocer para seguir avanzando. Eh, yo sé que hay tres preguntas del taller, pero fundamentalmente quería preguntarte, Juanita, que cuando hablaste de distensibilidad, la distensibilidad podemos medirla de manera dinámica o de manera estática. Quería preguntarte qué leíste del tema y que nos compartieras un poquito cuál sería la diferencia entre esa distensibilidad estática y esa distensibilidad dinámica. Bueno, pues son como condiciones en que se va a medir de diferente forma la distensibilidad. Esto es muy útil sobre todo para la ventilación mecánica y la medición de la distensibilidad, como lo que vamos a hacer es la medición del volumen según pues, la presión y el volumen. Cuando se va a hacer una medida de distensibilidad estática, se hace con un flujo cero, es lo que tengo entendido. El gradiente, pues lo que vamos a medir es de la presión alveolar y la intrapleural, y de ahí vamos a determinar la distensibilidad total. Esta lo que va a permitir es evaluar, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, podemos medirlo con el volumen con un espirómetro o con un pletismógrafo.
y ahí vamos a ver las presiones estáticas con un manómetro y se van a utilizar también, por ejemplo, en algunos casos con la presión intratorácica, que es con la presión esofágica que se puede medir con una sonda a través del esófago para determinar específicamente la presión eh, pleural y nos va a permitir medir eh, cómo afecta también la gravedad específica del pulmón, esta capacidad como de extensibilidad. El, pues todos nosotros tenemos como un volumen de aire conocido dentro del pulmón, que es nuestra capacidad residual funcional, y cuando se relaja la vía respiratoria, o más bien cuando se cierra la vía respiratoria, se pueden medir los gradientes de presión y se van a comparar con los valores de reposo de esa capacidad residual funcional. Sin embargo, es muy difícil en una respiración espontánea porque pues el flujo nunca es completamente cero. Entonces, para eso se usa la medición de la distensibilidad dinámica, eh, que está pues hecha o está diseñada para medirse durante la respiración rítmica. Y, sin embargo, como les decía, la distensibilidad se mide en un momento en donde no hay flujo, o sea, es como en un momento estático o de ausencia de flujo, que, pues representa como una foto del movimiento de la capacidad y extensibilidad y resistencia del sistema respiratorio. Pues es Sí, más o Juanita, menos. lo explicaste muy bien y ese es el concepto que es importante que los residentes de todos los programas que están de cuidado intensivo lo tengan claro. ¿Alguien, digamos, quiere complementar algo lo que dijo Juanita? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Mm, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan David Suárez. Soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana, complementando un poquito lo que menciona nuestra compañera Juanita. Quisiera adicionar que, adicional a la forma en que se miden la distensibilidad estática y dinámica, pues digamos que una de las grandes diferencias es que la distensibilidad dinámica incluye el componente resistivo de la vía aérea. Entonces, a partir de los fenómenos fisiológicos y las diferencias dependiendo de los grupos de edades, como nos mencionaba Juanita en su presentación ahora, dependiendo de los autores que busquemos en la literatura, hay algunos que están más a favor de la distensibilidad estática como una representación más fiable de lo que está sucediendo pues en la mecánica pulmonar, pues dependiendo del ciclo ventilatorio en el que estemos. Entonces, digamos que estoy muy de acuerdo con con la respuesta que dio nuestra compañera. Sin embargo, quería agregar eso, que básicamente la distensibilidad dinámica adicional al componente estático nos adiciona el componente resistivo de la vía aérea. Gracias. Creo que esa respuesta tuya, Juan David, complementa muy bien lo que inicialmente dijo Juanita y es el mensaje de fondo. Tengan ustedes presente que Juanita les mostraba que la distensibilidad son esos cambios de volumen por unidad de presión. Y esa presión que está en el denominador, ustedes la pueden medir producto de restarle en un ventilador la presión pico menos el PDP. Estamos hablando de un componente de distensibilidad dinámica y fundamentalmente se diferencia del de estático porque en el estático ustedes utilizan la presión meseta o presión plató, que ustedes saben que es la presión al final de la inspiración cuando el flujo es cero. Entonces, la gran diferencia es que en ese componente de distensibilidad, eh, digamos, dinámica, hay un componente resistivo importante. Por qué es importante eso y por qué vale la pena tener en cuenta la aplicabilidad clínica? Porque ustedes saben que de allí se deriva, digamos, el driving pressure, o lo que se conoce como presión de conducción, y que en un momento dado los diferentes estudios han demostrado que posiblemente medir la presión de conducción en condiciones dinámicas, considerando la presión pico, puede llegar a sobreestimar casi un 10 o un 20% esa presión de conducción.
Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es buscar medir la presión de conducción o driving pressure en condiciones estáticas, como puede ser cuando hay flujo cero con la presión meseta. Es importante tenerlo en cuenta, Juanita lo explicó muy bien, y la gran diferencia es ese componente, digamos, entre estático y dinámico, es la influencia que tiene la resistencia en la vía aérea. Hay trabajos muy bonitos que ustedes conocen, que, que ha hecho eh, Franco, que ha hecho Pablo Cruces en Chile, en donde nos han mostrado esas diferencias y nos es muy importante tener presente que para la aplicabilidad clínica, la forma ideal sería esa presión meseta dándole una pausa inspiratoria, porque pues al final la medición automática que da el ventilador posiblemente no tenga una buena concordancia en diferentes evaluaciones. Entonces, ese era como el concepto que quería complementarte un poquito, Juanita, de lo que tú muy bien estabas exponiendo. Y nuevamente, felicitaciones. Gracias, Pablito. Gracias. Jaime, muchísimas gracias. Como ven, estos son temas que vamos a seguir repitiendo y repitiendo. Lo veremos probablemente en cada una de las patologías, en monitoría, pero pues es una cosa que hay que tener muy clara y me parece que es muy al lugar la solicitud. El doctor Perdomo también ha venido haciendo algunas preguntas en el chat, básicamente sobre el tema. Una de las preguntas que tiene el doctor Perdomo, oyendo a Juanita, es la pregunta de cuál es el valor normal de distensibilidad pulmonar. Y si saben cuál es ese valor, si saben qué relación tiene con lo que se conoce como la presión de conducción. Hola, buenas tardes. Habla Otra tranquilo. vez yo, Juan David Suárez de la Universidad de La Sabana. Digamos que en términos generales, por ejemplo, un libro muy bonito que, pues, en el que a mí me gusta mucho leer, que es el Manual de Ventilación de los españoles, nos plantea que una distensibilidad normal es alrededor entre 1 a 2 centímetros de agua. Sin embargo, pues me gustaría ser más exacto ahora, pero se me olvidó el autor. Y es que pues debido a la diferencia de los grupos etarios, se nos sugiere dividir por el peso. Entonces alrededor en la literatura se describe que pudiese llegar a ser normal un valor de 0,5 centímetros de agua pues por kilogramo de peso. ¿Y cuál es la incidencia que tiene eso pues en la presión de conducción? Entonces ya sabemos que esa presión de conducción es producto de restar la presión meseta menos la PEP, y ese valor es el que vamos a dividir sobre eh, el volumen corriente y nos va a dar una distensibilidad en caso tal de que no contemos con un ventilador que nos proporcione ese valor. Entonces eso nos habla y pues tiene gran utilidad, que nos proporciona como un estado más real respecto a la mecánica pulmonar de los pacientes, y eso es lo que recientemente se ha ido y se ha venido investigando y aclarando respecto a al compromiso o el daño pulmonar que tenemos nuestros pacientes, y asimismo pues asociarlo a una probabilidad de sobrevida, pues dependiendo de las horas de estancia en UCI. Gracias, Juan. ¿Alguien tiene otro concepto o tiene otros valores en su cabeza? Juan David Bustos. Hola, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Digamos que cuando hablamos de la estática, en general hay autores que hablan que puede rondar entre 1 a 2 centímetros por kilo por centímetro de cc por kilo por centímetro de agua, y que usualmente va a rondar más o menos alrededor de 1 hasta aproximadamente 25 kilos de peso ideal para la talla, y luego cae a valores de adulto de más o menos 0,2 a 0,4 cc por kilo por centímetro de agua, pues específicamente digamos que hablando de la distensibilidad estática.
Perfecto. Y entonces la pregunta de la presión de conducción y la diferencia entre las dos, si en principio todos tenemos la misma presión de conducción y la distensibilidad cambia por edades, ¿cuál sería entonces el factor ahí? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, dale. Bueno, pues yo había escrito ahí que, digamos, lo importante de la distensibilidad dinámica que ya se habían mencionado es esa propiedad de poder evaluar la resistencia. Entonces es como uno puede ver con esa variabilidad de las presiones, independientemente de establecer un rango específico de distensibilidad, cómo esto puede estar afectado por los factores de resistencia. Entonces, digamos, presiones pico o bueno, la diferencia que hay entre la presión pico y esa presión meseta, pues nos habla de problemas como tal de resistencia versus si yo evalúo la diferencia que hay entre la presión meseta y el PEP o pues la presión mínima, me va a evaluar esos problemas que yo tengo, es más de distensibilidad como tal, y pues eso es súper importante para yo poder determinar pues cuál sería el componente en el cual el paciente pues tiene su problema y con eso poder establecer una estrategia ventilatoria pues digamos que un poquito más acertada. Y es que yo tenía acá otra cosita de mi resumen, pero pues básicamente es como eso lo grande que yo quería mencionar. Yo también quería decir, pues, respecto a lo que preguntaba el profe en el chat de cómo establecer el estado de la mecánica pulmonar. Entonces, pues uno lo hace, por ejemplo, cuando están ventilados, haciendo una pausa en el flujo al final de la inspiración y de la expiración, y ahí el ventilador nos va a emitir tanto una presión meseta como la diferencia de la presión meseta con el PEP. Y así podemos medir pues la distensibilidad y podemos medir la presión de conducción. Erika y luego Jennifer. Buenas tardes. Bueno, con respecto, digamos, a lo que estábamos hablando de las diferencias de la distensibilidad dinámica con la estática, lo que nos decía Juan de que incluye el concepto de la resistencia de la vía aérea, nos lleva también como a introducir eh, el concepto de que la distensibilidad dinámica habla de con qué tan fácilmente una región del pulmón se llena de gas durante un periodo de tiempo específico. Y ahí incluiríamos, digamos, algo de la segunda pregunta, que sería como el concepto de constantes de tiempo. A nivel de la diferencia de la, digamos, de la distensibilidad dinámica con respecto a la estática, aparte pues de que se miden en condiciones de flujo cero, es que la distensibilidad dinámica nos representa básicamente la distensibilidad específica del pulmón y la distensibilidad estática ya incluye la distensibilidad total que sería a nivel del pulmón y la caja torácica. Entonces nos habla de más factores, lo que decía Pame, que nos está afectando pues la ventilación pulmonar y de los factores que nos pueden estar ofreciendo resistencia para la entrada del gas a una región alveolar en específico. Eso era pues como lo que yo quería aportar. Muchas gracias, Erika. Jennifer. Hola, buenas tardes, Jennifer Guijarro de la Universidad de La Sabana. Bueno, quería pues adicionar en cuanto a lo de la pregunta sobre cómo se relaciona la driving pressure con la distensibilidad, y es que pues una de las fórmulas que conocemos para calcular la driving pressure es la presión meseta menos la PEP, pero también esta puede ser expresada como el cociente del volumen tidal sobre la distensibilidad del sistema respiratorio, en cuanto a que cuando se cae la distensibilidad del sistema respiratorio, pues aumenta la driving pressure. Y ya todos sabemos por los estudios que pues un aumento de la driving pressure por encima de 15 ha demostrado aumento de mortalidad, pues en los estudios que se han hecho, sobre todo en los adultos, en el estudio Long Save y pues los que ya conocemos. Bueno, Jennifer, Gracias. muchas gracias.
Entonces, un poco recapitulando un poco lo que han dicho, digamos, de la presión de conducción y eso, una de las preguntas que siempre hemos tenido y que está poniendo Perdomo en el chat es, bajo todos esos escenarios y todas esas definiciones por kilo que están descritas, muchas veces no sabemos de dónde salieron, pero que todos utilizamos, entonces, ¿cuánto sería una presión de conducción normal? Porque digamos que, como Jennifer lo acaba de mencionar, está descrita desde hace rato cuál fue la que utilizaron en adultos como punto de corte que se asociaba con mortalidad en SRA. Pero la pregunta es, ¿cuánto es una presión de conducción normal? ¿Cuándo me preocupo? ¿Cuándo ya es muy anormal? ¿Debe variar con la edad o no? ¿Qué factores van ahí? ¿Cuánto consideran ustedes que es un volumen corriente normal para un individuo sano? 6 cc por kilo aproximadamente, doctor. Perfecto. Entonces, si 6 a necesitaras 7, sí. 6 a 7 por kilo y la distensibilidad normal es 1 por kilo por centímetro, 1 mililitro por kilo por centímetro, ¿cuánta presión necesitas? Perdón, ya le... 5, El, 6 el mismo número por que kilo. pongas. Si necesitas 6, 5, necesitas 6 6, de Exacto. presión. Si 6, necesitas 5, ajá, 5 presión. 6. Ajá. Exacto. entre, sí. Entonces, en teoría, ese debería ser el valor normal, ¿cierto? Sí, Entonces, exactamente. cuando ustedes vean que a alguien le ponen un ventilador y ustedes miden la presión de conducción y la presión de conducción y ese niño tiene un pulmón sano, ustedes esperarían que si alguien le programó 6 por kilo tenga 6 de presión, si le programó 7 por kilo tenga 7 de presión. Eso es lo que dice la ecuación normal. ¿Hasta qué punto podrían tolerar la normalidad? Es la siguiente pregunta. ¿Y cuándo definitivamente ya eso no es normal? Digamos que la pregunta que hacen los doctores yo la tomaría dependiendo del contexto clínico de cada paciente. No es lo mismo un paciente agudo previamente sano, sin compromiso de su parénquima pulmonar de forma crónica, a un paciente, por ejemplo, en una SRA en fase fibrótica, que tal vez podríamos ser más laxos respecto a metas de volumen y de presión de conducción. Entonces, si nos vamos estrictamente a lo que dice la literatura, y es que una presión de conducción por encima de 15 se asocia a mayor mortalidad. Digamos que ese valor tan estricto yo lo reservaría para pacientes previamente sanos, sin condiciones comórbidas pulmonares, a diferencia que yo podría, dependiendo del contexto clínico, como les había mencionado, en un paciente tal vez neumópata crónica, multifactorial, displásico broncopulmonar, múltiples intubaciones o una SRA en fase fibrótica que logró salir adelante, tal vez podría tolerar valores superiores a ese límite. Sin embargo, yo creo que va más en realidad a la individualización del paciente y cómo lograr dimensionar y diferenciar el contexto clínico pues, que tiene nuestro paciente. Yo creería que lo enfocaría de esa manera. Perfecto, Juan David. Entonces tú lo enfocas según la enfermedad. Pero imagínate que el pulmón es sano y llega de salas de cirugía y la presión de conducción marca 15. ¿Tú eso te preocupa, no te preocupa? Nadie te dijo que el niño estuviera enfermo de nada, ni que había pasado nada en salas, que eso casi nunca dicen. En ese escenario, 15 te parece mucho, te parece normal, te parece aceptable. 10 te parece mucho, te parece normal, te parece aceptable. 6 te parece normal, te parece malo. Pues yo, perdón, respondo. Métete tranquila. Yo considero que estoy súper de acuerdo con lo que dice Juanda, pero considero que si estamos teniendo en cuenta que la distensibilidad normal es 1, yo considero que de pronto una caída de la distensibilidad de la mitad me duplicaría ese número. Por ejemplo, si yo estoy tomando 6 de volumen tidal, un 12 ya me estaría alarmando porque ya eso me habla que la distensibilidad se cayó a la mitad, o si tengo 7, un 14. Claramente, pues el número de corte en adultos fue 15, pero considero que el número para mí siempre estar pendiente es
que se me haya caído la distensibilidad a 0.5, que eso ya pues es un compromiso pulmonar importante. Perfecto, Jennifer. Y eso probablemente dependerá de cómo tienes programado el ventilador, si por presión o por volumen, ¿no? Porque Sí, si lo exactamente. tienes programado por volumen, estás pendiente de cuánta conducción produce, pero si lo tienes ventilado por presión, estás pendiente de cuánta distensibilidad se te cayó, o sea, cuánto volumen está produciendo esa presión que ya programaste. Pero muy Sí, buena tu exacto. respuesta. No sé, Gracias. profe, perdón, si quisiera complementar algo o profundizar la pregunta. Sí, yo quisiera que tuvieran claridad sobre estos conceptos, ¿sí? Porque si yo en este momento les digo, pongan sus dedos en el teclado y contesten en menos de 5 segundos qué alarma de presión pico ponen en sus ventiladores, que cuando están ventilando a un niño, espero ver las respuestas en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Profe, pero esa alarma de presión en qué contexto, En cualquier ventilador. no, pero me refiero en qué contexto del paciente, En un paciente que ustedes están con un ventilando. pulmón sano. Pues es que eso es lo que yo estoy, Ok, ok. lo que estoy llamándole la atención, ¿sí? Ahí, profe, todos contestaron un número cercano a 30. O contestamos. Juan David Suárez es más decente y pone 18 de presión pico. Lo importante aquí creo que el doctor Perdomo, no sé si se le dañó el micrófono o se salió, pero en Ah, no, principio, sí, allá, lo profe. tenía apagado. Ah, Ya. Entonces yo lo que quiero es que se den cuenta de que si colocamos una alarma de presión tan lejano de los valores normales, nos vamos a dar cuenta que algo está pasando con el pulmón cuando el paciente ya lleve mucho tiempo de estarnos mostrando que las cosas van mal. Entonces, esto es súper importante. Ustedes cuando tengan un pulmón sano y ustedes digan, venga, la distensibilidad normal es cercano a 1 a 2, yo si ventilo con volúmenes normales de 6 a 8, pues mi presión de conducción no debería pasar de 8. Bueno, voy a ponerle 10. Si tengo un PP de 5, voy a ponerle una alarma que esté en 15 para que En 15. tempranamente me avise, ¿sí? Pero no esperar hasta que la alarma esté en 28, porque eso va a ser una situación muy terrible. Lo Porque mismo para además, una situación. profe, porque Para... además creo que esa alarma está basada más en la medición de la presión meseta, o sea, la que mis compañeros creo que estaban bueno, por eso es que planteando más en cuanto a la creo que presión pues, meseta, que sería un 28 a 32, que es lo que está relatado, por ejemplo, en el PALIC o para el SRA. Pero en el caso de un pulmón normal, pues lo que deberíamos esperar es que fuera una presión de conducción menor a 15 y que en el caso, como dice usted, que tenga una presión de final de expiración de 5, pues que no sea mayor a esos 15 por encima de ese 5, o sea, 20, 15 a 20. sí, o sea, si el pulmón está sano, pongan alarmas que les avisen tempranamente que los pacientes están alterando o la distensibilidad o la resistencia. Es que lamentablemente nos estamos dando cuenta, y es más triste en los pulmones que asumíamos que eran sanos, que nos damos cuenta que están enfermos cuando ya están terriblemente enfermos, ¿sí? Entonces pongan las alarmas cercano al perfil mecánico que ustedes quieren. Yo hace unos chat atrás pregunté, ¿cómo hacemos la medición de la mecánica pulmonar en un paciente en que ustedes inician la ventilación mecánica para determinar
este pulmón me parece que está bastante cercano a la normalidad, o este paciente tiene disminución de la extensibilidad, o este paciente tiene alteración más de la resistencia, o tiene un componente mixto, pero no he visto respuestas todavía. Bueno, y el segundo ejemplo que les puso el profe Perdomo ahí también, que es un ejercicio clínico de niño con 25 kilogramos de peso que tiene un volumen corriente de 180 mililitros. Ustedes lo ven llegar con una presión de 18, la meseta les da 15/5, y miren que la mayoría, poniéndose la mano en el corazón, como dice el profe Perdomo, pues habría considerado a ese niño como normal. Pero miren que cuando calculan un poco la distensibilidad dinámica o estática, ahí veo diferentes valores, pero están todos cercanos a como 0,5, probablemente ese pulmón no está normal. Entonces, volvemos a lo mismo. Ojo con eso. Ojo con la presión que uno utiliza para utilizar volúmenes corrientes normales, que en el fondo es la distensibilidad. Entonces, no importa por dónde lo miren, si lo quieren ver por volumen, por presión, tiene que ver con eh, fenómenos de anormalidad pulmonar, y tendrán que entrar a buscar las causas y las etiologías. ¿Será que algo se pasó? ¿Será que algo no está diagnosticado? ¿Listo? Bueno, en aras del tiempo, si les parece, vamos a seguir con las preguntas que tenemos los profesores, y vamos a dejar las preguntas al taller como vistas, dado que en el fondo son preguntas que ustedes ya estudiaron. Todos mandaron los talleres. Los que no mandaron los talleres, les encargo que por favor manden los talleres. El ejercicio de las preguntas del taller es sobre todo para que ustedes estudien. Vamos a cambiar un poco la metodología, en que no siempre vamos a usar las preguntas del taller como estamos haciendo en este momento, para que no se acostumbren a preparar las preguntas y más bien traten de profundizar un poco más el tema. Teníamos más preguntas por ahí. Profe, ¿tiene otra pregunta? Ah, tengo la de las resistencias, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado solo de distensibilidad. Una pregunta muy interesante que le gusta al profe es, según lo que le entendieron a Juanita de los conceptos de distensibilidad y resistencia, en ese escenario, ustedes, como personas que tienen que recomendar un modo ventilatorio en un paciente que tuviera enfermedad obstructiva pura, ¿qué recomendarían? ¿Que ventilaran por presión o que ventilaran por volumen? ¿Y por qué justificarían esa pregunta? ¿O les da lo mismo? Hola, buenas tardes. Nuevamente Jennifer Guijarro de la Vale. Universidad de La Sabana. Bueno, pues mi respuesta para cómo ventilar, si por presión o por volumen, en un paciente con patología obstructiva tipo asma, bronquiolitis, em, ahí tengo pues la respuesta fácil, rápida, es em, que todos los libros lo dicen y todos los artículos lo dicen, es ventile como usted más sabe ventilar. Pero la respuesta fisiológica para mí es la siguiente. Si tú estás en la parte inicial del proceso broncoobstructivo con resistencias pulmonares elevadas, mientras podemos hacer todo el manejo farmacológico para lograr disminuir las resistencias y broncodilatar ese pulmón, lo mejor que podríamos hacer es tratar de ventilar al paciente por presión, manteniendo unas presiones altas que permitan un adecuado volumen pulmonar, porque ya que tenemos las presiones altas y lo ventilamos por volumen, probablemente no lleguemos al volumen propuesto por el ventilador, pues por esas mismas resistencias. Pero es súper importante que mientras nosotros estamos ventilando por presión, con unas presiones altas, estemos al lado del ventilador viendo cómo se va comportando ese paciente a medida que las medidas farmacológicas que estamos implementando empiezan a actuar y empiezan a disminuir esas resistencias, y ahí lo que me va a generar ya son presiones muy altas con volúmenes muy altas, y ahí ya podría pasar de pronto al paciente a una ventilación mecánica controlada por volumen, pues teniendo en cuenta que ha mejorado un poco el patrón obstructivo. Muchas gracias, Jennifer, por tu respuesta. ¿Alguien tiene alguna opinión parecida o contraria? Juan David Bustos.
Hola, doctores. Bueno, digamos que siguiendo un poco la línea de lo que decía Jennifer, esto va un poco en relación a la forma como entrega los flujos cada uno de los modos ventilatorios. Porque digamos que cuando tenemos una onda de flujo decreciente, por ejemplo, cuando ventilamos por presión, de esta manera generamos una mayor presión de la vía aérea, por ejemplo, al inicio, con una presión alveolar que va a ser casi igual, pero va a distribuir de una mejor manera el volumen tidal y de esta manera va a proporcionar mayor tiempo inspiratorio, digamos que en una alteración del tiempo expiratorio, frente a una onda de flujo constante o cuadrada que ya lo que me va a hacer es entregar el volumen en un menor tiempo, pero con una mayor presión en la vía aérea de manera inicial que digamos que en otros modos ventilatorios. Digamos que la forma como entrega el flujo es lo que me permite determinar esto, pues porque obviamente cuando tengo una patología muy obstructiva, de esta manera no voy a permitir una distribución adecuada de flujo, sobre todo en unidades alveolares que en ese momento pues no están ventiladas. Perfecto, Juan David. Entonces tú lo escogerías basado en la forma de entrada del flujo. Pamela. No, sí quería como complementar un poquito eso y es como finalmente el paciente que está obstructivo, si vamos como a la fórmula, pues yo tengo que vencer una resistencia muy alta y para eso necesito pues presiones muy altas y la forma pues por presión pues digamos me puede ayudar a garantizar que yo de pronto no tenga, bueno, como Juan explicó en los flujos, que yo no tenga que entregar o la forma un poquito más rápida, pues me ayuda a vencer de una forma más rápida esa resistencia. Sin embargo, digamos, a mí sí me queda como ahí, como la preocupación y es que en la medida también que yo entrego todo ese volumen, pues yo tengo el problema también del atrapamiento aéreo que puedo presentarlo después de entregar ese flujo tan rápido que digamos sería el beneficio del volumen de entregarlo más lento, pero pues digamos que en ese contexto, en un paciente con un problema de distensibilidad, pues como el pulmón es más difícil poderlo pues, distender, se vería beneficiado más que lentamente yo se lo pudiera entregar. Aunque igual los ventiladores también permiten a veces modificar ese flujo o la forma en la que yo entrego el flujo independientemente del modo. Pero pues sí estoy de acuerdo con Juan. Interesante. En principio, eh, saltándonos un poco el tema del flujo, digamos, asumiendo que hoy en día cualquier ventilador permite cambiar también la configuración de flujo, o sea, ustedes pueden hacer flujo desacelerante por volumen, ya sea en formas duales, indirectas. ¿Qué sería para ustedes más importante, limitar la presión o limitar el volumen? La presión, porque es lo que genera daño. Entonces, en principio, si lo entiendo bien, cuando ustedes inflan una bomba, cuando están, digamos, preparando una piñata, a ustedes las bombas se les inflan, se les rompen porque soplan muy duro o porque No, soplan porque por mucho el volumen. volumen, porque Eh, sopla mucho volumen. O sea, el que genera el daño es más el volumen que la presión. Eso. Entonces, uno de los errores conceptuales grandes que vemos mucho en los pacientes obstructivos es esa necesidad o esa intención de regular la presión, asumiendo que el exceso de presión puede reventar un pulmón. Cuando en principio, si usted regula el volumen que está obteniendo de ese pulmón, podría, digamos, poner una presión infinita si tuviera un sistema que de verdad no se dejara distender y no produciría ningún daño, digamos, desde el punto de vista de strain pulmonar, o sea, por que hubiera una ruptura pulmonar. Entonces, en general, el concepto suele ser equivocado. Jennifer lo pensaba, por ejemplo, cuando ella lo planteó, ella decía, yo quiero poner presiones muy altas y voy a estar muy pendientes del volumen. Y cuando lo vea un poco mejor, voy a pasarlo a volumen porque ya sé que no le voy a hacer daño con exceso de presión. Pero usualmente el problema es al revés. Y es que si ustedes lo ventilan por presión, la gente se va y vuelve, y cuando vuelve tiene un exceso de volumen y el pulmón reventado. El argumento al revés que usó Jennifer al principio, si ustedes le pusieron cuidado, ella decía que los ventiladores a veces no son capaces de entregar el volumen que uno quiere
porque se limitan por la presión. Eso simplemente es porque usted está limitando la presión. El ventilador limita la presión a donde usted le diga que limita la presión. Entonces, usualmente los pacientes obstructivos deberían ser monitorizados por su volumen, ¿cierto? Y dejar libre la presión para que venza las vías, la presión de inspiratoria de la vía aérea. La dificultad que tiene eso es cómo así que no hay, ¿cómo hago para saber que el volumen de ese pulmón es adecuado? Y esa sería una pregunta que voy a dejar probablemente para cuando veamos pacientes obstructivos. No sé, profe, si quiere profundizar algo más ahí. Sí, lo otro importante es que Juanita en el transcurso de la charla nos mostró cómo el flujo turbulento se iba convirtiendo en laminar y de acuerdo a las fórmulas que ella nos mostró, ese simple cambio de turbulento a laminar convierte que la resistencia caiga a la mitad. Entonces, pues creo que Juanita nos mostró la fórmula completa en relación al efecto del radio sobre la resistencia, pero en flujo turbulento es a la quinta potencia, en flujo laminar es a la cuarta. Si ustedes logran convertir un turbulento en laminar, van a disminuir la resistencia. Entonces, cuando ustedes usan flujos continuos, como es lo que usamos en ventilación por volumen, posiblemente van a alcanzar que el flujo laminar se consiga más proximalmente que distalmente. Entonces, son pequeñas contribuciones a que la facilidad con que entre el aire al pulmón sea un poco mejor. Gracias, profe. No sé si tienen alguna otra pregunta ahí. Una pregunta que está un poco relacionada, que puso el profe en el chat, que me parece importante que la revisemos, es la diferencia que hay entre los tubos endotraqueales en un mismo paciente de un mismo tamaño y un mismo volumen pulmonar. ¿Qué pasa cuando yo le cambio un tubo y le pongo un tubo 5, le tubo un 6, un tubo 7? ¿Cómo varía la resistencia en relación al flujo turbulento y al flujo laminar? Lo acaba de decir el profe Perdomo, pero hagan el ejercicio. ¿Se las dejo de tarea entonces? Bueno, el profe dice que tarea. Listo, profe, tarea. ¿Helio de tarea también? Ah, la tarea del tubo. El tubo ahorita es la tarea del helio. Ah, el helio no. No, lo que quiere decir el profe es que la del helio ahorita y creo, Ah, es lo listo. que entiendo. Y la de los tubos sí de tarea. Bueno, ¿cuál creen que es el efecto del helio sobre la resistencia? Brian. Hola doctores, buenas tardes. Brian Beltrán del Rosario. Pues ahí más o menos estaba tratando de responderlo en el chat, pero pues parte de la charla de lo que nos habló Juanita fue el número de Reynolds y las características de la viscosidad y la densidad del fluido, en este caso el aire que estamos insuflando en el ventilador, altera la dinámica del flujo y se convierte en más o menos laminar. Entonces el helio es un gas que es mucho menos denso que la mezcla de aire pues, de oxígeno que usamos, así esté minificado, pues al alterar y cambiar la densidad, baja el cociente de ese número de Reynolds y nos permite que el flujo que se vuelve turbulento, sobre todo, digamos, hablando de un circuito del ventilador, de la resistencia al flujo que ejercen las tubuladuras, pues se vuelva más laminar y logremos vencer la resistencia y una mejor distribución del aire y del volumen, pues teniendo en cuenta que, como decía ahorita el profesor Perdomo, alterando esa viscosidad y ese flujo de turbulento laminar, pues va a hacer que la presión y la resistencia necesarias para la movilización del aire cambien. Por eso, digamos, en patrones obstructivos, con una fricción severa de la vía aérea superior, en patrones obstructivos severos que se benefician del uso del helio. Perfecto, Bueno, Brian. con respecto a lo que dice Brian, yo quisiera que ustedes pensaran de aquí a la otra semana cuáles
el efecto real de la resistencia de las tubuladuras de los circuitos en la ventilación mecánica. Y qué tan significativo es eso en la ventilación que usamos con nuestros niños. Listo, profe. Bueno, creo que vamos a dejar por ahora ahí. Creo que estuvo muy interesante. Vamos a tratar de seguir usando este formato. Eh, Igual preparen las preguntas de taller en caso de que no haya preguntas sorpresa, pero la idea es que también hagamos o respondan preguntas de forma espontánea para ver qué tanto han entendido el tema. Generalmente van a ser preguntas que tratan de enfatizar algún concepto puntual que nos parece importante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención de alguno de los profes o de los egresados o de los grupos. Hubo muchas felicitaciones en el chat también, Juanita. Jaime. Bueno, Sí, Pablito, gracias. Yo quería, obviamente lo vamos a tocar en el transcurso del módulo respiratorio, pero que los residentes de cuidado intensivo tengan claridad meridiana frente a que la presión de conducción en niños no ha logrado demostrar asociarse a mortalidad con el punto de corte del estudio de Amato y colaboradores del 2015. Ellos, en una aproximación de riesgo, encontraron un punto de corte de 15 centímetros de agua por encima del cual aumentaba la mortalidad. Sin embargo, en niños eso no se ha logrado demostrar y lo que ha demostrado una presión de conducción un poco más alta sí es fundamentalmente hasta ahora, pues, más tiempo en ventilación mecánica o más dificultad en la liberación de la ventilación mecánica. Pablito y otros amigos y compañeros participaron en el estudio multicéntrico en donde de pronto en la próxima reunión lo compartimos. Ese punto de corte en niños, a pesar de que pensamos que podía ser inferior o podía ser diferente, eh, con 185 pacientes con SRA moderado o severo, sí tenía una muy buena capacidad predictiva cuando estaba por encima de 15 centímetros de agua, pero no al ingreso, sino a las 72 horas, que es un punto también interesante, cuál es el momento ideal pues para evaluar la presión de conducción. Es como para complementar un poquito el mensaje que se ha venido hablando, sé que lo vamos a tocar en detalle más adelante, pero creo que complementa un poquito esta pequeña introducción que estábamos haciendo a esos temas. Pablito, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Jaime. Profe. Muchas yo, gracias. sí, yo quisiera invitar a los doctores que están iniciando el programa que pierdan la timidez. Yo sé que el miedo escénico, y yo soy el más claro ejemplo de eso, es algo que a veces lo limita a uno, pero quisiera que tuvieran la suficiente confianza, tranquilidad para que aprovechen este espacio para opinar, ¿sí? Opinar lo que ustedes sientan, lo que ustedes piensan, así estén equivocados, ¿sí? Yo ayer colocaba por allá en algún estado de que es mejor pensar equivocado a no pensar. Entonces, los invito a los que están empezando el programa que tengan la suficiente confianza de que este es un programa para entrenarnos, para aprender, para disfrutar, para gozar, para reírnos, para tener nervios, pero aquí la idea es que todos crezcamos un poquito, ¿sí? Entonces, de las compañeros nuevos me faltó oír varias voces. Espero que para las próximas reuniones sean de los que primero se lancen al ruedo. Y como les digo, así de pronto los conceptos no sean tan precisos, así incluso algunas veces estén equivocados. De verdad que sentir la participación de ustedes para nosotros los que estamos aquí figurando como profesores que también terminamos siendo estudiantes, porque ustedes así no lo crean, cada reunión de estas nos enseñan cosas, entonces que no pierdan esa oportunidad de participar, porque participando en este escenario, que es un escenario de confianza, ya cuando les toquen otros escenarios van a tener más confianza para poder actuar, que es también parte de las cosas que queremos este programa los lleve, que ustedes sean divulgadores, que sean multiplicadores del conocimiento, que puedan enseñar en sus hospitales, en sus universidades, en todos los espacios. Ustedes van a ver que en el grupo de los que han salido ya tenemos muchos
compañeros que son un verdadero orgullo para muchos de nosotros ver que son líderes no solamente nacionales, sino latinoamericanos y algunos mundiales en ciertos campos. Y para nosotros es un orgullo sentir que posiblemente ese camino lo empezaron en estas charlas. Entonces, un abrazo para todos y ojalá los oigamos con más entusiasmo en las próximas reuniones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.